Buenos días y bienvenidos a este video sobre el método de Mackay-Thiel para diseño de torres de destilación de platos. Este es un video que vamos a dividir en varias partes para que no salga demasiado extenso en el tiempo. Y en esta primera parte vamos a revisar algunos aspectos generales del método. Entonces, los puntos a cubrir en esta primera parte, ¿no?, serían los siguientes, ¿no? Inicialmente vamos a ver cuál es el esquema básico de una torre de destilación. Luego vamos a revisar pues cuál va a ser el objetivo del método, ¿no? A continuación vamos a revisar cuándo puede aplicarse este método. Y finalmente, otro aspecto general que vamos a tratar es la nomenclatura que se va a utilizar a lo largo del video. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con el primer punto que corresponde el esquema básico que vamos a utilizar. Sabemos que la operación de destilación pues, puede aplicarse en un rango de condiciones muy amplio, ¿no?, para un número de componentes pues extenso. Entonces en este caso nosotros vamos a orientar la revisión de este método pues hacia el caso de destilación binaria, y el esquema básico que vamos a utilizar pues es el de una torre de destilación en la cual hay presencia de una sola corriente de alimentación. Esa corriente de alimentación se va a encontrar en alguna ubicación intermedia de la torre. No quiere decir que esté justo en la parte central, ¿no?, pero va a estar entre la parte inferior y la parte superior, y va a ser una sola la corriente de alimentación que se va a tomar en cuenta. En la parte superior pues vamos a tener un condensador, un intercambiador de calor para convertir el vapor que sale de la parte superior de la torre en líquido. Una parte de ese líquido que sale del condensador se va a regresar a la torre como corriente de reflujo, y una parte de el líquido que sale del condensador se va a sacar como corriente de producto, ¿no?, o destilado. Entonces esta sería la corriente de reflujo, ¿no?, esta que se está regresando hacia la torre. Y en el cuerpo de la torre pues tendríamos una serie pues, de platos, ¿verdad? En la parte inferior de la torre de destilación tendríamos otro intercambiador de calor que es el que suministra calor al sistema. A ese intercambiador de calor comúnmente se le llama hervidor, aunque pues hay algunos autores que le llaman rehervidor también, ¿no? Y la corriente que sale de la parte inferior del hervidor se conoce como corriente de residuo o corriente de colas también le llaman. Entonces en el intercambiador correspondiente al hervidor lo que se hace es que la corriente de líquido más pesado en la parte inferior de la torre se envía al hervidor, y ahí
sufren una parte de esta corriente sufre un cambio de estado, se convierte en vapor por el calor suministrado y se regresa como vapor al interior de la torre. Entonces, esa corriente de vapor es la que va a ir dando intercambio de calor con el líquido que viene descendiendo en la torre, y de esa forma se va a ir promoviendo que el componente más volátil vaya pasando sucesivamente hacia la fase vapor en cada uno de los contactos, y de esa manera se vaya concentrando en mayor medida hacia la parte superior de la torre, mientras que el componente menos volátil pues se va a ir concentrando hacia la parte inferior de la torre, y de esa manera pues se va a lograr que el destilado tenga una concentración como efecto acumulativo, una concentración mayor del componente más volátil que la que tenía en la alimentación, y de esa manera pues se logra el objetivo de la operación de destilación como una operación de separación, ¿verdad? Nosotros vamos a revisar en este caso básico un condensador de tipo total, es decir, todo el vapor que entre en el condensador se va a convertir en líquido y va a salir como líquido en su punto de saturación, como un líquido saturado. Como vamos a ver más adelante, cuando veamos el punto número 4 de nomenclatura, vamos a considerar un flujo de destilado que vamos a representar con la letra D, y la concentración del más volátil en la corriente de destilado la vamos a representar con una nomenclatura X minúscula, su índice D, donde esa X sería la fracción mol en la fase líquida, ¿no?, del componente más volátil. Por el lado de la alimentación, el flujo total lo vamos a representar con la letra F mayúscula, y la concentración del más volátil la vamos a representar con la letra Z su índice F. Y acá en el residuo, el flujo molar total de líquido que está saliendo aquí en la corriente de residuo lo vamos a representar con una letra W, y la fracción mol del más volátil en esta corriente va a ser X su índice W. Otra consideración que vamos a hacer es que la sección que se encuentra debajo de la corriente de alimentación la vamos a llamar sección de empobrecimiento o agotamiento, y la sección que se encuentra por encima de la corriente de alimentación le vamos a llamar sección de enriquecimiento, ¿no? Entonces la sección de la torre que está por encima de la corriente de alimentación le vamos a llamar sección de enriquecimiento. La sección que está por debajo de la corriente de alimentación le vamos a llamar sección de empobrecimiento o agotamiento también, ¿no? Entonces, de entrada, ¿no?, a priori no sabemos en qué posición va a estar ubicada la corriente de alimentación cuando se va a hacer el diseño de una torre de destilación, ¿no? Parte del diseño es ubicar de manera correcta dónde conviene llevar a cabo la alimentación de la torre. Entonces, a priori, o sea, de antemano, pues no sabemos cuántos platos irán a estar incluidos en la sección de enriquecimiento y cuántos platos corresponderán a la sección de empobrecimiento. O sea, eso es parte de lo que va a surgir al llevar a cabo el diseño. En el interior de la columna, pues se va a llevar a cabo el contacto de las dos fases, ¿no? El líquido que va bajando, ¿verdad?, a través de los platos, y el vapor que va subiendo, y de ese contacto pues es de donde va a surgir los cambios de concentración en los que estamos interesados para que se logre la separación deseada, ¿no?, tanto en la sección de enriquecimiento como en la sección de empobrecimiento.
Entonces, este sería el esquema básico que vamos a utilizar, ¿no? Sabemos que va a haber casos más complicados, ¿verdad? Casos en los que puede haber más de dos componentes en la corriente de alimentación. Puede haber casos en los que haya varias corrientes de alimentación, ¿no? En columnas muy grandes. Puede haber casos en los que pueda darse la posibilidad de recircular corrientes dentro de la torre, ¿no? Por ejemplo, una corriente que vaya en algún plato inferior, regresarla a algún plato superior, de acuerdo a las necesidades del caso. Puede haber situaciones en las que se utilice un condensador parcial, ¿no? Entonces, puede haber variantes alrededor de este caso básico. Nosotros, como este se trata de un curso introductorio, vamos a ver el análisis de este caso básico en el que se utiliza una situación introductoria, y esto nos va a permitir sentar las bases para poder comprender casos más complicados. Muy bien, entonces pasaríamos al punto número 2, que corresponde al objetivo del método. Entonces, objetivo del método. Entonces, siendo un método de diseño, pues el objetivo para el caso de aplicarse a una torre de platos, pues vendría siendo determinar, ¿no?, el número de etapas ideales necesarias para lograr cambiar la concentración del componente más volátil desde su valor ZF en la corriente de alimentación hasta el valor requerido X o índice D en la corriente de destilado. Es decir, como explicamos aquí en el esquema, la corriente de alimentación va a tener una concentración del más volátil expresada como fracción mol, que la vamos a representar con la letra Z su índice F. Entonces esta sería la fracción mol del componente más volátil en la corriente de alimentación. Entonces se desea cambiarle la concentración desde ese valor, que en principio debe ser un valor relativamente bajo, hasta el valor de la concentración del más volátil en la corriente de destilado, que debe ser pues un valor de concentración alto, ¿no? Porque pues la operación normalmente se utiliza pues con el fin de llevar a cabo la purificación de una corriente, ¿no? Entonces, lo que se busca pues es determinar cuántas etapas ideales se necesitan para lograr esa separación. Entonces, la consideración en la numeración de las etapas pues es estándar para equipo que funciona por etapas, ¿verdad?, como son las torres de destilación. Entonces la numeración se va a iniciar en la parte de arriba. Entonces el plato número 1 va a ser el que se encuentra justo en la parte de arriba, el 2 sería el siguiente, el 3
etcétera. Y el plato que se encuentra en la parte inferior, pues sería el plato NP. El que está justo encima de ese sería el NP-1 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el objetivo sería determinar el valor de el número de etapas ideales necesarias para lograr ese cambio de concentración, ¿verdad? Entonces, pondríamos aquí que NP sería el número de etapas ideales, ¿no? Requeridas, ¿no? Para ese cambio de concentración. Entonces, este es una redacción de objetivo pues muy extensa, ¿no? Pero que en términos prácticos, pues de lo que se trata es de determinar el número de etapas ideales que se requieren pues para lograr la separación deseada. Y pues el concepto de etapa ideal pues es el mismo que se utiliza en cualquier otra operación de separación, es decir, una etapa ideal pues es aquella en la que las corrientes que la abandonan se encuentran en equilibrio mutuo. Entonces, en este caso es igual el concepto, ¿no? Si esta etapa es ideal, esta etapa número 2 es ideal, pues quiere decir que la corriente de vapor que sale de esa etapa y la corriente de líquido que sale de esa etapa se encuentran en equilibrio mutuo, ¿verdad? Y lo mismo el resto de las etapas. Entonces, el método lo que busca pues es determinar el número de etapas ideales que se requieran, sabiendo que posteriormente esas etapas ideales será necesario cambiarlas a etapas reales mediante algún procedimiento, y una vez que se conozca el número de etapas reales necesarias, pues ese valor es el que se utilizaría para llevar a cabo la compra o la fabricación del equipo, ¿verdad? Entonces este sería el objetivo del método. Pasaríamos al punto número 3, en el cual establecimos especificar pues cuándo puede aplicarse el método, ¿no? El método de McKay. Entonces este método se puede aplicar para destilación binaria, ¿no? Donde el compuesto A sería el que se representa con la letra A, ¿no? El compuesto más volátil, y con la letra B se representa al componente menos volátil, ¿verdad? Y además de que la mezcla debe ser binaria, se debe de cumplir que los calores molares latentes de vaporización de esas dos sustancias deben de ser parecidos, ¿no? O sea, aquí este sería el calor latente de vaporización del componente más volátil, pues que lo estamos representando con la letra A, ¿verdad? Y el lambda, su índice B, pues sería el calor latente de vaporización de B, ¿verdad? Entonces, si se cumplen esas dos cosas, ¿no? De que se esté trabajando con un sistema binario y que los calores molares latentes de vaporización de las dos sustancias sean aproximadamente iguales, pues entonces sí se va a poder aplicar el método. En caso de que no se cumpla, que los calores molares latentes sean aproximadamente iguales, pues entonces no se recomienda aplicar el método de McKay-Thiel, se recomienda aplicar otro método que es más general y que se puede aplicar tanto para la situación en la que los calores molares latentes sean parecidos como cuando esos calores son diferentes, ¿verdad? Que es el método de Ponchon y Savarit. Entonces, si uno aplica el método de McKay-Thiel
Para el caso en que los calores molares latentes de vaporización no sean similares, pues entonces va a hacer un cálculo de etapas ideales pues incorrecto, ¿verdad? Y entonces va a incluir cierto nivel de error desconocido que puede provocar que las concentraciones que uno estaba planeando obtener pues no se alcancen, ¿verdad? En el equipo. Entonces es importante verificar que los calores molares latentes de vaporización sean similares, y por similares pues se espera que sean o que tengan, ¿verdad? Una diferencia menor pues al 10%, ¿verdad? Entre ellos, para considerarse que sean aproximadamente iguales, ¿no? Entonces, en estas condiciones es que puede aplicarse el método de McKay y de Klein. A continuación vamos a pasar al siguiente punto, que sería el punto número 4, en el cual vamos a plantear la nomenclatura básica que se va a utilizar en el desarrollo del video. Entonces, en cualquier momento en que tengamos duda con la nomenclatura que esté utilizando, pues podemos regresar, pausar el video en la sección en la que estemos, y podemos regresar a esta parte del video de la nomenclatura para verificar qué es lo que significa algún término en el que tengamos duda, ¿no? Entonces, a continuación veremos la nomenclatura que se va a utilizar en el video. Bueno, aquí tenemos la nomenclatura que se va a utilizar a lo largo del video. Vamos a llamar A al componente más volátil, B al componente menos volátil. Los flujos totales molares para el destilado se va a representar con la letra D, para la corriente de alimentación F, y para la corriente de residuo va a ser W mayúscula. Las concentraciones como fracción mol para el destilado va a ser XD, hablando del componente más volátil. XW va a ser la correspondiente a la corriente de residuo, y ZF para la corriente de alimentación. Vamos a utilizar también para los platos interiores de la torre, ¿no? Flujos molares totales para la fase de vapor, lo vamos a representar con G mayúscula su índice N para el flujo molar total del vapor que esté saliendo del plato N, y para el líquido el flujo molar total de la corriente líquido saliendo del plato N va a ser L mayúscula su índice N, ¿no? Y aquí están anotadas las unidades, ¿no? Vamos a definir también un parámetro que le llaman relación de reflujo, que vamos a analizar con mayor detenimiento en una parte más adelante del video, y que en este momento nada más lo añadimos aquí a la lista de nomenclatura. Y como dijimos anteriormente, los calores molares latentes de vaporización de A y de B se van a representar con las letras griegas lambda su índice A y lambda su índice B, ¿no? Con unidades de kilojoule sobre kilogramo mol. Entonces, en cualquier momento que sea requerido, se puede regresar a esta sección de nomenclatura para verificar cuál es la notación que se está utilizando en el video. Una vez que hemos definido la nomenclatura básica a utilizar, pues hemos llegado al último punto de esta parte número 1. Entonces damos por concluida la parte 1 de este video y pasaríamos a la parte número 2 del video. Gracias por su atención.